Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Modos, una nueva manera de ver el arte. En el programa de hoy conoceremos al compositor italiano Antonio Vivaldi. También recorreremos y conoceremos el taller de la escultora Gabriela López. En el segmento en el cual venimos llevando adelante desde el primer programa, desde el 2021, conoceremos a los profes de música y nos contarán cómo funcionan los instrumentos. Para finalizar, vamos a recordar una de las obras de lo que fue el primer concierto de manera presencial, más precisamente en diciembre del año pasado, en la Plaza San Martín, en el cual los grupos estables estuvieron en conjunto formando una gran orquesta. De esta manera, damos comienzo a este programa. ¿Sabías qué? Es un segmento que inauguramos hace tan solo un programa. Este segmento está dedicado a efemérides de artistas en general. Hoy conoceremos al célebre compositor Antonio Vivaldi, violinista, conocido particularmente por una gran composición de música descriptiva, en la cual describe el trinar de los pájaros, el correr de un río. Estamos hablando de las 4 estaciones. Las invito a conocer a Antonio Vivaldi. Antonio Lucio Vivaldi nació en Venecia y murió en Viena con 63 años. Como curiosidad, no supimos su fecha de nacimiento exacta hasta 1962, cuando se encontró su fe de bautismo, y gracias a dicho documento sabemos que se bautizó al niño porque corría peligro de muerte. Así que confirmamos que el niño tenía una salud infantil chopenesca. Desde pequeño, el padre le enseñó a tocar violín, y en cuanto aprendió hizo gira por Venecia al estilo de niño prodigio. Cuando tenía 15 años, como su padre era músico, le dijo que ya estaba viendo lo de la musiquita y la tontería, así que lo ingresaron a un seminario para formarse como sacerdote católico. La verdad que Antonio, aunque de educación iba escaso, se tiró varios años en el seminario. Con 25 lo nombraron sacerdote y lo apodaron el cura pelirrojo, por su color de pelo. Unos meses más tarde empezó a trabajar como maestro de violín en un orfanato de Venecia donde estuvo 30 años. Al año siguiente, Antonio comenzó a oficiar misas pero con poco compromiso. Él se quejaba de la falta de aire y de que el humo del incienso lo asfixiaba, así que consiguió que sus superiores lo eximieran de oficiar las misas por problemas de salud. Sus síntomas estrechez de pecho lo asociaron mucho con el asma, pero investigaciones médicas recientes se inclinan más por una angina de pecho. Fuese lo que fuese, esto no le impidió componer o participar de las actividades musicales, aunque sí dejó de tocar instrumentos de viento. Con 27 Antonio logró que un editor publicase su Opus 1, una colección de 12 sonatas para violín y bajo continuo. Pero su verdadero avance como compositor se dio con su colección de 12 conciertos. Estaba dedicado a Fernando de Medici, que era de escena con grandes músicos como Scarlatti o Händel. Durante los 30 años que trabajó en el orfanato, su relación con el consejo de administración era a menudo bastante tensa. Cada año se votaba sobre la conveniencia de mantener a cada maestro y Antonio no era de los favoritos. De hecho, con 31 la votación resultó 7-6 en su contra, así que tuvo más de un año como músico independiente hasta que lo volvieron a llamar tras una votación unánime, lo que nos hace pensar que su ausencia se había hecho notar bastante. A comienzos del siglo XVIII, en Venecia triunfaba la ópera, así que Antonio se puso a componer este tipo de obras a más no poder. Compuso su primera obra y tras ver el buen dinero que sacaba con sus actuaciones, decidió hacerse impresario del Teatro San Angelo. Un impresario es lo que denominamos hoy a un representante artístico. Con 37 estrenó varias obras, como la ópera de Nerón y Arcilda, cuya representación fue prohibida por el censor, ya que trataba de una mujer, Arcilda, que se enamora de Elisea, una mujer que se hace pasar por un hombre. No solo se ha perdido la ópera, entre otras obras, hoy en día desconocemos cómo sonaba el oratorio Moisés del Faraón. Al año siguiente compuso un par de óperas más y por cierto, La Constanza se reeditó 2 años más tarde, le pusieron un título nuevo y nada. Tampoco conservamos ninguna copia. Rozando la cuarentena le ofrecieron a Vivaldi un puesto como maestro de capilla en la corte del gobernador en Mantua, así que se mudó 3 años y produjo, para variar, óperas.
Con 40 años compuso una de sus obras más representativas, Las Cuatro Estaciones. Fue una revolución musical porque Vivaldi representó diferentes sonidos: pájaro cantando, río fluyendo, granjero borracho. Como muchas obras de Antonio, Las Cuatro Estaciones las conocemos gracias al redescubrimiento de Vivaldi, del cual Alberto Gentili es bastante culpable. Tras la muerte del compositor, las obras fueron adquiridas por el conde Giacomo, que las mantuvo guardadas por más de un siglo sin que nadie les prestase la más mínima atención. En 1893, las partituras fueron divididas entre dos hermanos. Flavio las conservó ahí juntando polvo como si fuera un título universitario, y Marcelo legó su mitad a un colegio salesiano. En 1926, el colegio quiere hacer reformas y decide vender las partituras, y ahí es cuando entra Alberto Gentili. Este profesor de historia de la música declaró que el Estado tenía preferencia de compra, pero el Estado estaba en crisis, así que le pidió a un amigo 100.000 liras. Para adquirir la otra mitad de la obra, Alberto se pone súper intenso con la familia de Flavio para que le donaran la otra mitad. Y en 1930 la familia terminó vendiendo la obra al Estado. Pero como el Estado seguía en crisis, puso el dinero a otro amigo. Como detalle, no sé a cuál de los dos traslados de la partitura se refiere Alberto, pero aseguran que uno de ellos se hizo en un camión cargado de estiércol. Una vez que Gentili ya tenía las dos partes, se pone a trabajar en ella hasta que 8 años más tarde llega la ley de raciales a Turín, y le prohibieron trabajar en los manuscritos de las colecciones. Además de privarle de su puesto como profesor de historia de la música en la universidad, porque Alberto era judío. Entre que compuso y las publicó a Las Cuatro Estaciones pasaron 7 años, tiempo en el que Vivaldi aprovechó para ir a Milán, donde presentó el drama pastoral La Silvia, en el que actualmente solo sobreviven 9 arias. A los 43 años se mudó a Europa y fue invitado por el Papa. 4 años más tarde comenzó a recibir encargos de la nobleza europea. Pero cuando Vivaldi triunfó de verdad fue cuando conoció a Carlos VI. Este emperador le otorgó el título de caballero, una medalla de oro y una invitación a Viena. Él quería viajar a Viena cuanto antes, más que nada porque el público estaba cansado de su música pasada de moda. Y él apenas recibía el cargo, así que empieza la crisis económica y empieza a malvender mucho manuscrito para poder financiar su viaje vienés. Pero Antonio confiaba en que el emperador iba a darle el puesto de compositor de la corte imperial. En 1730, con 52 años, Antonio viaja por primera vez a Viena y Praga con su padre, que cuando llega a Viena estrena, sí, adivinen, una ópera. En 1740, con 62 años, decide moverse definitivamente a Viena, donde lo esperaba su gran admirador, Carlos VI, pero surgió un inconveniente. Al poco tiempo de mudarse, el emperador sufrió una intoxicación que por ser tan venenosa falleció con 55 años, por lo que nuestro protagonista pierde cualquier posibilidad de empleo o cargo posible y se traslada a una humilde residencia. Meses más tarde, Antonio Vivaldi fallece en la más honda miseria por una infección interna con 63 años. Musicalmente, Vivaldi es uno de los más grandes representantes del barroco italiano, pero también es un innovador. Compuso, que sepamos al menos, más de 800 obras. Desarrolló la estructura de concierto donde buscaba un contraste armónico y melodía y tema moderno. Sus sonatas son más conservadoras y su música religiosa refleja el estilo verídico de la época. Las Cuatro Estaciones tuvieron una gran importancia, ya que son un buen ejemplo de la música programática. Además se lo considera el creador del Concerto per Soli, a contraposición del Concerto Grosso. Y para terminar, los dejo con esta frase suya. Los sentimientos humanos son difíciles de predecir. Como ya le habíamos contado al principio del programa, el staff de Modos se acercó hasta el taller de Gabriela López para conocer el trabajo que viene realizando. Franco Ferreira fue quien hizo la entrevista y les va a contar un poco del trabajo que viene llevando adelante esta gran artista piquense. Hola, Franco. Hola, Mati. Hola, audiencia de Modos. Estuvimos en el taller de Gabriela López, que nos ha recibido muy cálidamente, mirando todas sus obras, escuchándola, escuchando toda su técnica de trabajo. Ella es escultora, es profesora de artes visuales de acá de Pico. Y bueno, los invito y las invito a que vean cada uno de sus trabajos terminados y aún por terminar. Mi nombre es Gabriela López, trabajo en escultura, hago escultura
y bueno, soy docente de arte en escuelas y en el ISBA, en la Facultad de Arte. Soy de acá de Pico, estudié acá en Pico, también en el mismo instituto donde trabajo, y bueno, estudié dibujo y escultura. Hace algunos años, a los 6, 7 años, me empecé a dedicar a la escultura a obra propia, esculturas mías, y mi trabajo fue decantando por el lado de la escultura en madera. Lo que yo hago como técnica se llama talla en madera. Hago talla y ensamble, son maderas ensambladas y algunas no están ensambladas. En realidad voy tallando lo que consigo, entonces a veces trabajo con rollizos enteros y otras veces ensamblo partes. La mayor parte de la madera que hay acá, que trabajo yo, es de Caldén. Después hay algo de Guaribay o alguna madera que me regalan de algún árbol que se cae, pero casi todo es Caldén, que es la madera, bueno, de la zona y que consigo también donada en general. Lo que tiene de lindo la madera de Caldén es una madera dura pero pareja, no se raja, es una madera que no tiene sorpresas. Cuando uno ve un tronco ya sabe más o menos lo que va a encontrar. Generalmente la forma de hacerlo es, empiezo con un boceto, con un dibujo, y termino haciendo varios trabajos que tengan que ver con la misma serie. Casi nunca trabajo una sola obra de un solo tema, porque en esto de dibujar y de ir bocetando siempre aparecen diferentes ideas que pareciera que se complementan y que se van armando. Entonces, si hago una serie que tiene que ver, no sé, con el mar, con el agua, salen varios trabajos de ese tipo. O si hago, no sé, si trabajo los pájaros, si trabajo algo del viento, salen varios trabajos que vienen por ese lado de la investigación. Las herramientas que se usan para la madera son bastante simples. En realidad son todas herramientas conocidas para cualquier carpintero, para cualquier persona que trabaje un poco los materiales, porque en realidad solamente usamos las motosierras. Yo uso motosierras chiquitas, vienen motosierras bastante maleables para mi capacidad física y para el tamaño de los troncos que yo trabajo, porque uno a veces habla de motosierra y le parece que tiene que trabajar con algo enorme, y en realidad si voy a trabajar con un rollizo no muy grande no necesita uno tener ni tanta fuerza. Esto siempre lo cuento porque tiene que ver con el trabajo más de las mujeres, que por ahí tienen miedo a algunas herramientas y en realidad son bastante manejables ahora. Además de la motosierra usamos mucha amoladora para cortar, para devastar, porque el trabajo de la talla es agarrar el rollizo, el tronco, el bloque y quitarle material. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar y devastar todo el tiempo. Y esas son las herramientas, sobre todo motosierra y amoladora. Después hay gubias, las gubias que uno conoce desde la escuela, más grandes, más chicas, pero no es mucho más complejo, algún torno. Entonces se vuelve, para mí la madera lo que se volvió fue un material accesible para empezar a investigar. Sí, la talla es un poco inversa a la manera en la que yo aprendí. Cuando uno aprende escultura generalmente no aprende sacando de un bloque, aprendemos modelando, que es lo que hacemos desde la infancia. Esto de poner masas, poner arcilla, poner barro, bueno. Entonces el tema de la talla viene a ser el trabajo inverso. Uno trabaja con algo que ya existe para quitarle. Entonces a veces en esa complicación es donde uno se puede llegar a trabar. Yo lo que suelo hacer si me pierdo es bocetar en barro. Entonces vuelvo a la forma en la que aprendí, a la que me es más natural. Modelo, por eso suelen encontrarse algunos trabajos míos en barro, porque modelo algo que después voy a copiar a la madera. Y este espacio en el que estamos ahora es un espacio que en realidad surgió la idea ahora en la cuarentena, en este año de pandemia, porque fue un año de muchísima producción para la mayoría de las personas que hacemos arte y que nos dedicamos a la producción artística, por el tiempo y también porque esta cosa de estar tanto en casa, los que tenemos el taller en casa, si tuvimos acceso al material, que en mi caso es bastante simple y no es tan inaccesible, nos llenamos de producción. Entonces, bueno, surgió un poco la idea de ver cómo podíamos guardarlo y cómo podíamos mostrarlo, porque una de las cosas que pasa acá en Pico es que a veces armamos alguna muestra, pero es alguna vez al año, y es difícil mostrar este trabajo, ocupa mucho lugar.
Normalmente si no tenemos un espacio específico para estar mostrando, está guardado, embalado, bueno, entonces por eso armamos este contenedor. Acá en el contenedor ahora hay trabajos míos y de Viviana Titarelli. Vivi trabaja en metal y madera y hay cerámica también. También hay dibujos de Vivi. En realidad las dos hacemos dibujo y escultura en diferentes materiales. La idea de este espacio es tenerlo para compartirlo, para eso, para guardar en condiciones el trabajo y para poder mostrarlo. Mi trabajo en particular tiene que ver con imágenes de la infancia, casi siempre. Y tiene que ver con cosas que tienen que ver con el juego, con las actividades de los chicos. Sobre todo porque paso muchísimo tiempo entre niños. Mi mayor parte del día en épocas normales es en la escuela primaria. Trabajo todo el horario de mañana en la primaria. Y es en relación a eso, las historias, los diálogos, los cuentos, todo lo que tiene que ver con los chicos termina siendo el mundo en el que más me manejo. Entonces, muchas veces me pasa esto de que alguna de las ideas vienen de algún cuento, de algún relato de los chicos, de algo que resuelven entre ellos. Y en realidad mucho de lo que uno hace tiene que ver con lo que ve, con lo que está acostumbrado a mirar. Todos los trabajos aparecen en series, por esto de buscar una imagen y más que nada una sensación que me ayude a representar algo. Hay algunas que tienen que ver con el sueño, con el descanso, con los sueños, con dormir. Otras aparecen jugando en el agua, a la orilla del mar, con objetos que tienen que ver con el agua. Porque en realidad la manera de encontrar la idea es muchas veces mirando en obras de otros artistas también. Y a veces uno se termina tentando también, porque mientras más consumís arte, más ampliás también la capacidad de pensar. Entre más uno sabe o más uno ve, cada vez más complejos son las ideas que empieza a desarrollar. Muchísimas gracias, Gabriela, por permitirnos conocer tu trabajo y a través de Modos a toda la audiencia que nos acompaña. Ahora sí, continuamos. Vamos a conocer a los profes del área de música. Estamos hablando de Darío Gijena, profesor de trompeta, Germán Alzogaray, profesor de violín, Damián Gijena, profesor de contrabajo, y Mauricio Sosa, profesor de piano. Ellos nos contarán el funcionamiento de sus instrumentos y los invitarán para quienes estén interesados en aprender dichos instrumentos. Hola, soy Darío, profesor de trompeta, y quería mostrarles cómo funciona una trompeta. La trompeta pertenece a la familia de vientos metales y consta de una boquilla, 3 pistones y algunas bombas de cada pistón y la bomba principal de afinación. Este instrumento suena, como es de viento, por el aire que emitimos y por esta boquilla. Los invito a inscribirse y a tomar las clases en el Centro Cultural Maracó los días martes de 10 a 15 horas. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Alzogaray, estoy a cargo de las clases de violín en el Centro Cultural Maracó y bueno, quería hablar un poquito de este instrumento tan maravilloso que se llama violín. Es de la familia de las cuerdas, de las cuales este es el instrumento más agudo. Tiene 4 cuerdas y
consta de 2 microafinadores, una mentonera, ¿sí? Clavijas para poder afinarlo, un rizo que le da su forma característica, consta de un arco. En realidad el violín son 2 instrumentos, el arco por un lado y el instrumento, por así decirlo, por otro lado. Se frota el arco sobre la cuerda para producir el sonido. También se puede tocar con pizzicato el violín, así con los dedos. El puente es lo que le permite que esto haga vibrar la caja sonora. Y adentro hay un palito que se llama alma, que no lo tomamos porque no alcanza quizá a tomar la cámara, pero es fundamental para que pase las transmisiones de la tapa superior al inferior y así se produzca el sonido. Después tenemos las Fs que permiten que el sonido salga hacia afuera. Los invito a participar de las clases en el Centro Cultural Maracó, cuando quieran. Hola, ¿cómo están? Soy Damián Gijena, el profe de contrabajo, y bueno, les voy a hacer una breve reseña sobre el instrumento. Para comenzar, como verán, pertenece a la familia de la cuerda, ¿sí? Pero en realidad, más que emparentada con el violín, está emparentada con un instrumento antiguo llamado viola da gamba. Como verán, tiene 4 cuerdas, hay algunos de 5 incluso, y básicamente las partes más esenciales son el clavijero, por donde vamos a afinar, el cuerpo, ¿sí? La caja de resonancia, ¿sí? Tenemos un puente que es el que va a transmitir el sonido y la vibración de la cuerda hacia la caja del instrumento, y dentro de él van a ver, cuando se acerquen a ponerse el instrumento, que hay un palo atravesado que está desde el frente hasta el fondo, que es el alma del instrumento, que es lo que hace que esta vibración que viene por el puente vibra a través de toda la caja de resonancia. Y bueno, tenemos básicamente 2 formas de tocar. Una es con el arco, que como verán, sí, hay de distintos tipos. Este es un arco francés, sí, que funciona por frotación. Y después tenemos la otra forma de tocar, que es con pizzicato. Los invito a las clases de contrabajo en el Centro Cultural Maracó. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mauricio Sosa, soy el profesor de piano del Centro Cultural Maracó. Les voy a hablar un poquito de este maravilloso instrumento, inventado durante el siglo XVIII en un periodo musical conocido como barroco. Es un instrumento que está dentro de considerado dentro de la familia de cuerdas. Contiene un arpa donde, mediante un mecanismo de un clavijero y unos martillos, van golpeando aquellas cuerdas cada vez que accionamos las teclas. Es un instrumento que consta de unas 88 notas en total, que van desde las más graves a las más agudas. También dentro de su mecanismo tenemos unos pedales. El pedal de sustain, como se lo conocen, que cuando se lo presiona da un sonido que se va prolongando en el espacio. Y sin el pedal, el sonido se apaga. Los esperamos a que se sumen a esta gran familia de músicos que conforman el Centro Cultural Maracó. Hemos llegado al final de este programa y les recordamos una vez más que están abiertas las inscripciones para estos instrumentos que acabamos de conocer. Si desean inscribirse en algunos de ellos para aprender, nos tienen que llamar al 421-043 o acercarse aquí al Centro Cultural Maracó. Para finalizar, vamos a escuchar y ver una obra hermosa del compositor Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Nos despedimos.
Nos encontramos nuevamente el próximo viernes. La cita es a las 22 horas a través de la fanpage de la Municipalidad de General Pico. Muchísimas gracias.